Bien, el día de hoy corresponde el tema de cuadrilátero 2. En este caso, recuerda que para esta segunda parte vamos a ver el paralelogramo, ¿sí? Ya la clase anterior habíamos visto lo que eran los cuadriláteros convexos, no convexos, trapezoide, trapecio, ¿sí? Entonces faltaba ver la parte de los cuadriláteros, la segunda parte que corresponde a paralelogramo, ¿no? Bueno, la semana pasada vimos el repaso de lo que era para el examen, así que vamos a continuar ahora. Bien, el material que se les ha enviado tienen ya la teoría con respecto al paralelogramo. Recuerda que sus lados son paralelos, ¿sí? En este caso BC con AD. Y como consecuencia de los paralelos que son BC con AD y así también AB con CD, entonces se cumplen estas observaciones o propiedades con respecto a lo que viene a ser llamados teoremas, ¿no? Se dice que los lados son iguales, ¿no? Eso es lo que de repente más recuerdan a veces. Los lados opuestos son iguales, también los ángulos con vértices opuestos son iguales, aquí también, B con D, por ejemplo, y la suma de los ángulos de vértices consecutivos, en este caso A y B, da 180, lo mismo puede ser con A y D, 180 y así, ¿no? Esos son los que vienen a ser los teoremas sencillos. Ahora los cuadriláteros o los paralelogramas se clasifican en básicamente cuatro, ¿no? El romboide, el rombo, el otro viene a ser el rectángulo y el cuadrado, ¿no? Cada uno tiene ciertas características, como pueden notar. En este caso, en el caso del rombo, por ejemplo, los lados son todos iguales, ¿no? De forma práctica ya lo podemos mencionar así. En el rectángulo se indica que los ángulos son iguales a 90 grados, pero hay que tener en cuenta un detalle, ¿no? En este caso, cuando tú observas esta línea que es su diagonal, esta no necesariamente lo divide en partes iguales al ángulo. No vayan a confundirse con el siguiente que es el cuadrado, ¿no? En el caso del cuadrado, ahí sí, ¿no? En el cuadrado, las diagonales resultan ser bisectriz. Como puedes ver aquí, la diagonal es una bisectriz, pero en el rectángulo no. Lo que sí se puede observar o aprovechar es que en el rectángulo se forman triángulos isósceles, ¿no? Eso se puede aprovechar en un problema, que hay triángulos isósceles. Bien, ahora, en cuanto a lo que viene a ser, por ejemplo, algunas propiedades, básicamente en el primer gráfico es un trapezoide, ¿no? Asimétrico, claro. El punto MN y P, ¿sí? LMN y P, cuando lo unimos, formamos justamente lo que llamamos un paralelogramo, ¿no? El lado LP con MN son paralelos y a la vez iguales. Lo mismo ML con NP son paralelos y a la vez iguales. Esta figura es un paralelogramo. Una propiedad que se cumple es que el perímetro de este, recuerda que es la suma de los lados, será igual a las dos diagonales, ¿no? No les he trazado porque solamente lo menciono. Y lo mismo se cumple para este gráfico. En este caso, este es un cuadrilátero no convexo, ¿no? O cóncavo también llamado. Y se cumple exactamente lo mismo, ¿sí? Exactamente lo mismo se cumple. Cuando ubicas el punto medio de cada lado, al unirlos formas un paralelogramo, ¿no? Entonces, eso vamos a tener en cuenta en algunos problemas, ¿no? Esto lo más lo vamos a utilizar en áreas, pero es bueno que desde ahora ya lo sepan, que siempre esta figura es un paralelogramo, ¿no? Ya sea en el trapezoide o cuadrilátero convexo, o en este otro gráfico que es el trapezoide, o perdón, este es el cuadrilátero no convexo cóncavo, ¿no? Esto, vuelvo a repetir, lo vamos a utilizar también más adelante en el tema de áreas, ¿sí? Ahí también lo vamos a utilizar, entonces de una vez ya sería bueno que vayan conociendo, ¿no? A ver, algunos ejercicios también que se han ido colocando, en este caso con respecto al rectángulo, básicamente, puedes notar, en el caso del rectángulo, pues lo más sencillo, ¿no? Lo primero es recordar lo más fácil, siempre los lados son iguales, en este caso me dan una ventana, entonces lo vas a igualar los lados, y también estos dos lados laterales, y estos dos también, ¿no? Con ello obtienes justamente el valor de x y y por separado, ¿no? Se puede obtener el valor de x y y por separado. En este caso, el valor de x te sale 23 y el valor de y te sale 24. Como la pregunta nos dice calcule x más y, entonces se ha obtenido en este caso el 23 más 24, que es 47, ¿no?
Bueno, hasta ahí es bastante práctico, sencillo nada más para que se vayan familiarizando, recordando las características del rectángulo. Vuelvo a repetir, es la característica del rectángulo. ¿Ya? Ahora, la siguiente pregunta también que se les han enviado, repito, esto ya se les ha enviado, así que seguramente ya lo han revisado. Estamos algo rápido mencionando para entrar a los problemas que faltan. En este caso, por ejemplo, dice cuadrado y triángulo equilátero, ¿sí? En el caso del triángulo equilátero y el cuadrado, también recuerda son polígonos regulares, ¿no? Algunas características básicas. Dibujamos aquí en este caso el cuadrado y el triángulo equilátero, teniendo en cuenta que el triángulo equilátero y el cuadrado tienen un lado que comparten, que es el CD. Ahora, características, recuerda que los lados son iguales en el caso del cuadrado, y como el triángulo está junto con el cuadrado, entonces este lado A se repite también con los otros. De tal modo que, teniendo en cuenta que por ser equilátero, este ángulo debe ser 60, como pueden observar en el gráfico, y además en el gráfico también se puede aprovechar el triángulo ADP. ¿Sí? Ese triangulito ADP, como pueden observar, viene a tener dos lados iguales, entonces se trata de un triángulo isósceles. ¿Eh? Como es isósceles, el ángulo justamente que está aquí en A, en el vértice A, se va a repetir aquí en el vértice P. ¿Sí? Ahí se repite. Entonces con ello hay un isósceles y la suma de ellos es 180. Como ellos dos sumarían 2 teta y acá sumarían 150, entonces de ahí es donde puedo obtener el valor de teta. ¿Mm? Sumando, ahí está. Teta resulta ser igual a 15. ¿No? Entonces es bastante práctico, solamente recordar la característica del cuadrado, básicamente. En la siguiente pregunta te dan otra vez el cuadrado, pero aquí vamos a utilizar otra característica ya. Si bien es cierto, es un cuadrado, tú sabes que todos los lados son iguales, entonces aquí algunos dicen, no, profe, de repente yo necesito saber cuánto mide su lado. Puede ser, sí se puede conocer el lado, pero no es necesario para este problema. De repente para otro problema sí, pero en este caso no es necesario. ¿Se puede obtener? Sí, sí se puede obtener. Aquí lo que vas a recordar básicamente es la característica del cuadrado con respecto a su diagonal. Entonces vamos a dibujar aquí un poco más grande el cuadrado. Ahí está. Y observando también que se aprovecha esto, mira, la diagonal, como lo dije hace un momento, esta diagonal se ha trazado. ¿Por qué se ha trazado esa diagonal? Porque recuerda, los dos son iguales. ¿A qué me refiero? Las dos diagonales en un cuadrado son iguales. ¿Sí? Entonces, esa diagonal, según el dato, como se observa, era 8 acá, en AC. Entonces, aquí tiene que haber 8. Pero cuando tú trazas la otra diagonal, esta otra divide en partes iguales. Entonces, por eso se pone 4 y 4. Y también aquí, él es 4 y aquí debe haber 4. Pero como ya había un 2, entonces lo que falta aquí es otro 2. Listo. Con este 2 que está aquí y con este 4 que está aquí, entonces mirando el triangulito sombreado, el BHP es un triángulo rectángulo de cateto 1 y cateto 4. Entonces, si queremos calcular D, aplicas Pitágoras, pues, ¿no? Aplicas Pitágoras y obtienes el valor de D. En este caso, a ver, aplicando Pitágoras, ahí está, aplicación de Pitágoras, 2 raíz de 5, claro, ¿no? Otra manera, en todo caso, perdón, no otra manera, sino de repente, utilizando el mismo gráfico, también se puede trazar de repente por acá. ¿Sí? Pero ahí hace que el problema salga de repente un poquito más largo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí este angulito en C, por ejemplo, es 45. Entonces aquí tú puedes trazar la altura hacia arriba y vas a formar dos triángulos rectángulos también, donde ese cateto va a ser raíz de 2, raíz de 2. Y también se puede conocer el lado del cuadrado, entonces ahí sería otra forma de resolver. También se puede hacer así, pero hay que trabajar un poco más con las raíces, ¿no? Por eso mejor es con esta parte, ¿no? Más rápido un poco sale el problema. Este mismo problema, por ejemplo, se puede hacer otra pregunta. Se puede preguntar cuánto mide este angulito entre la línea que está de color rojo o rosado con el lado BC, por ejemplo. Ese angulito también se puede saber. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, el cateto 1 y cateto 2
es el triángulo de 53 medios, ¿sí? 53 medios. Y el angulito de aquí de arribita sería 37 medios, ¿no? Entonces, se puede ver, puede sacarse de aquí otra pregunta también. Entonces, ahí tranquilamente se puede hacer, ¿no? De repente en otro problema ya se puede cambiar la pregunta, ¿no? Muy bien, esa sería entonces la pregunta 3. A ver, me escriben por qué es 4 en ese problema. ¿Por qué 4? Ah, es 4 porque en el dato es 8 la diagonal. Entonces, como es un cuadrado, las dos diagonales son iguales. Este 8, si yo trazo la otra, tiene que haber 8. Pero en un cuadrado, cuando tú trazas la otra diagonal, así como aquí, este punto H que es de corte, es la mitad. Por eso debe ser 4, 4. Y aquí también 4. Y aquí debe haber 4 también. Aquí debe haber 4. Pero como ya hay 2, porque ese es el dato 2, entonces aquí queda 2. Al final tiene que haber 6. De A hasta P tiene que haber 6. 4 aquí, más 2, 6 también, ¿no? O sea, debe cumplir eso. Por eso, ¿ya? Por ahí me han preguntado de dónde sale el 4. Bien, entonces esa es la forma. Ok, muy bien, no hay problema. Si hay alguna duda, lo escriben, ¿ah? No hay problema. Listo. A ver, pregunta número 3. O perdón, 4, ¿no? Pregunta 4. En la pregunta número 4, dice, en la figura tienes un rectángulo, ¿no? Ojo, si es un rectángulo, no vayan a cometer el error de ponerle aquí 45, pues, ¿no? Hay algunos que de frente le están colocando 45. 45 se coloca cuando es cuadrado, no te olvides. En este caso es un rectángulo, ¿sí? Aquí lo he dibujado más grande para poder hacer la solución un poco mejor. Bien, a ver, dicho esto, ¿qué recuerdan o qué hay que recordar del rectángulo? Bueno, las diagonales son iguales, así como en el cuadrado, igualito, ¿no? Las diagonales son iguales. ¿Cuál es la diferencia con el cuadrado? Bueno, la diferencia con el cuadrado es que el ángulo en las diagonales era 90, aquí no se sabe. En el caso del rectángulo, eso no se sabe. Solamente lo podemos decir que son iguales las dos y ese punto hace que se dividan en partes iguales. Eso sí podemos asegurar. Entonces vamos a marcarlo, ahí está. Ahí están las marcas. Y también para la otra diagonal tiene que hacerse las mismas marcas. Ahí está. Y ahí está la otra marca, ¿no? Entonces se forman triángulos isósceles, como lo mencioné hace un momento. ¿Qué es lo que vamos a aprovechar aquí? Mira, vamos a aprovechar que hay triángulos isósceles, y entonces vamos a ponerle ángulos iguales, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí le pongo teta, y aquí también vamos a ponerle lo mismo, ¿no? Que sea teta. Ahí está. Pero, así como son iguales, recuerda que los lados son paralelos, ¿cierto? Los lados son paralelos. Si los lados son paralelos, entonces este angulito de aquí puede venir aquí, ya que tiene la forma de la Z, recordando ángulo con paralelas. Entonces este ángulo de aquí viene acá. Y acá vamos a trabajarlo. Mira, 2 teta, 2 alfa. ¿De dónde salió? De aquí, mira. De aquí. De ese triangulito. Del triángulo rectángulo BCE. Como ese angulito es 90, entonces este ángulo más este de aquí, acá hay 2 alfa, y aquí habría 2 teta, la suma es 90. Sacando mitad, alfa más teta 45. Pero, como dije hace un momento, en este caso mencioné lo siguiente. Este ángulo de aquí, que está acá arriba, viene acá. Ahí está. Él viene acá. Forma de la Z, ¿no? Forma de la Z. Ahora, justamente mirando el triángulo FCA, aquí está F, aquí está C y aquí está, a ver, para que se note. Ahí está. FCA, este triángulo. La suma de dos internos te debe dar, ¿quién? El externo, ¿sí o no? Y eso es lo que aparece acá, ¿no? Justo es lo que aparece ahí. El externo, ¿quién es? X. Los internos, ¿quiénes son? Alfa y teta. Entonces, X es teta más alfa o alfa más teta. Y como eso ya sabíamos que era 45, la respuesta debe ser 45, ¿no? Esa sería la solución del problema, ¿no? Como ven, no es muy complicado, solamente es un poco de tener en cuenta los detalles de las figuras, ¿no?
En esta parte en realidad no hay muchas fórmulas. El problema solamente es recordar ciertas características de cada figura. Y obviamente los temas anteriores, ¿no? En este caso hemos utilizado, por ejemplo, triángulos, ¿no? Triángulo rectángulo, triángulo isósceles. Eso básicamente. Bien, esa sería entonces la solución de la pregunta 4, ¿sí? Utilizando recuerdos diagonales, ¿ah? Son iguales en el rectángulo, no te olvides. Ahora veamos esta pregunta 5, que tiene combinado dos figuras también, ¿no? En este caso tiene a un cuadrado y a un rombo, como puedes observar. Vemos aquí, a ver, el gráfico un poquito más grande para él. Ahí está. En este gráfico me dice cuadrado y me dice rombo. Bueno, recuerda que el cuadrado tiene todos los lados iguales y el rombo también tiene todos los lados iguales. Entonces, comencemos por eso que es lo más fácil, ¿no? Siempre empieza por los detalles más fáciles, que son marcando los lados que se repiten. En este caso, por ejemplo, ahí están los lados del rombo, se están marcando aquí. Ahora, ¿qué más? Mira, esta línea FE que ustedes pueden observar es diagonal del rombo, ¿sí? Diagonal del rombo. En un rombo, recuerda, cuando tú tienes esta diagonal, tú puedes aprovechar la otra diagonal del rombo también. ¿Por qué? Porque la otra diagonal del rombo forma con este un ángulo de 90 grados, ¿sí? Eso es lo que se puede aprovechar ahí. Ahí está, ¿ves? Listo. Aquí hay un ángulo de 90 grados, como te puedes dar cuenta. Si ese angulito es 90 grados y este angulito es 74, significa que este angulito de arriba debe ser 16, porque hay un triángulo rectángulo ahí. Obviamente, si este es 16, el que está a su costado también es 16, ¿no? Eso debemos tener en cuenta. Ahí está, 16 grados. Y 16 grados, ¿ves? Así. Pero no solamente es ello, también aquí el frente debe ser exactamente lo mismo. Entonces aquí también debe haber 16. Ahí está, ¿ves? ¿Qué más? Ahora pasando al cuadrado, pasando al cuadrado, pasando al cuadrado. En el cuadrado, justo la línea BD, ¿sí? Justo la línea BD es diagonal también para el cuadrado. O sea, esa línea BD es diagonal para el rombo, pero también es para el cuadrado. Y eso debo aprovechar. ¿Por qué? Porque recuerda que si él lo aprovechas en el cuadrado, ¿sí? Cuadrado, cuadrado, esa diagonal es bisectriz para él. ¿Qué significa que sea bisectriz? Que ese ángulo de aquí debe ser 45 grados, ¿sí? Este angulito debe ser 45 grados. ¿Estamos de acuerdo? Debe ser 45. Recuerda, eso es por ser la diagonal del cuadrado también, ¿sí? Entonces recuerda ese detalle. Listo. Si es 45, X cuánto sale. Ya es directo, ¿no? Ahí ya estaría directa la solución, ¿no? Solamente habría que igualar 16 más X igual a 45, ¿sí? Y con ello tendrías la respuesta, en este caso sería 29, ¿eh? Entonces, dos cositas que resaltar aquí. En el caso de esta diagonal, mira, la diagonal es bisectriz, no solamente para el rombo, también es diagonal, o perdón, también es bisectriz para el cuadrado, ¿no? Por eso que aquí es un 45 y aquí habría otro 45, ¿no? Entonces, son detalles que debes de tener en cuenta para el problema. Como dije, en esta parte no hay muchas fórmulas que digamos. Más que todo son recordar ciertos detalles de la figura, ¿sí? Ciertas características de la figura. No son fórmulas al final de cuentas, ¿ya? Bien, ese es con respecto a la pregunta número 5. ¿Ya, muchachos? Con respecto al número 5. Bien, hasta ahí todo bien. ¿Alguna duda con la pregunta 4 y 5? Hasta ahí todo estamos bien. Algo que no esté claro, avisen ya. Si algo no queda claro, avisen para hacer un repaso así rapidito, ¿eh? Bien, a ver, veamos la siguiente pregunta. Pregunta número 6. Ahí está. Dice, en un romboide. Ya está. Profe, ¿qué es un romboide? Un paralelogramo, no te olvides. Un romboide es un paralelogramo, ¿ya? No te olvides. Entonces, dibujamos un paralelogramo. Veamos.
Bueno, ahí está la pregunta 7 ya. Vamos a empezar con la 6. Ahí está, mira. Ese es el gráfico del romboide, ¿sí? Ese es el gráfico del romboide. ABCD, ¿sí? ABCD. Dice aquí, se traza BP, mira, ahí está, ¿ves? BP. Y DQ, perpendiculares, ya. Ojo, se pone 90 grados, no porque dice se traza, sino porque dijo aquí la palabra perpendiculares a C. Cuando dice perpendiculares es como si te estuvieran diciendo trazar una altura, algo así, ¿no? Algo similar a ello. Entonces, eso debes tener en cuenta, ¿ya? No vaya a ser que por ahí se equivoquen cuando hagas un dibujo, ¿ya? Entonces, mira, como dijo, como se ha dicho, se traza BP y DQ perpendiculares a AC, entonces del vértice B llega a P. Del vértice D debe llegar en Q. Y ahí debe llegar formando su angulito de 90 grados, como puedes ver en el dibujo, ¿no? Esa es la idea. Ahora, dice luego que AB es igual a B, no, AB es igual a PQ, dice, ¿no? Entonces, aquí le podemos hacer una marca y esa marca tiene que repetirse aquí también, ¿ah? Necesariamente, pues, ¿no? Tiene que repetirse la marca. A ver, ¿qué más dice? ABP, ABP, aquí debe haber un ángulo de 53 y nos piden ACB, A, C y B. Ya. Este angulito es el que nos van a pedir, el ACB. Teta se le está colocando. Entonces aquí vamos a colocar los datos. Ahí están las marcas. Estas dos marcas que están hechas aquí son iguales. ¿Por qué? Ese fue nuestro dato del problema. Está aquí el dato. AB igual a PQ. ¿Listo? Luego está el 53 grados, que es lo que nos han dado como dato. Es este ángulo de aquí. Ese es dato del problema. Pero, si te das cuenta, si él es 53, si él es 90, este angulito aquí en A debe ser 37. ¿Sí? Ese angulito aquí debe ser 37. Ya. Este 37 es igual con él. ¿Por qué? Bueno, aquí se puso primero, ¿no? Primero es este y luego es este. ¿Por qué tiene que ser de 37? Porque recuerda, dijo que es un romboide. Y un romboide tiene lados paralelos, ¿sí? Tiene lados paralelos. Por eso que aquí tiene la forma de una Z, solo que está volteada, pues, ¿no? Forma de una Z, así. Entonces, este 37 que se obtuvo por parte de él, aquí, porque este fue el dato, el 53 de arriba, este 37 viene acá. Ahí está, solo que aquí se escribió primero. Entonces, por esa razón que este era 37, ¿no? Viene aquí de la forma de una Z. Y como ves, tienes triángulos conocidos, ¿no? 37 y 53. Entonces, puedes trabajar con los lados, que ya ustedes deben recordarlo. ¿Cuáles son esos lados? 37 y 53 es 3, 4 y 5. ¿Están de acuerdo? 3, 4, 5. Ahí está. Él es 3 veces B, por ejemplo. Y acá debe haber 5, obviamente, ¿no? 5B, ya que está frente a 90. Pero tú recordarás que este 5 tiene que ser igual con este de aquí, por ser datos del problema, por eso tienen la misma marca. Pero no solamente eso. Este lado, que mide 5B, tiene que ser igual con este lado de aquí, porque recuerda, son paralelos. Este con este son paralelos. Y a la vez son iguales. Entonces aquí también debe haber 5. O sea, él es 5 por ser dato del problema. Pero este lado también es 5 por ser un romboide, paralelogramo, ¿no? No te olvides. Ahí está. Entonces aquí sería 5 veces B. Pero aquí si es 5 veces B, entonces podemos aprovechar también este de aquí, ¿cierto? Aquí también se formaría lo mismo. Él sería 3 y este de aquí sería 4, pues, ¿no? Ahí está, vamos a aprovecharlo. Mira, este 5 es por parte de la, que son igualitos. Aquí hay 3 y aquí debe haber 4. Listo. Con ello, prácticamente hemos terminado. ¿Qué tendrías que recordar? Bueno, aquí ya tienes que recordar esto, ¿no? ¿Te acuerdas este triángulo, rectángulo
triángulo rectángulo, donde un cateto mide n, por ejemplo, y el otro cateto es 3n, de 1 a 3. ¿Cuánto mide ese ángulo? ¿Recuerdan? De 1 a 3, ¿no? De 1 a 3. Ese triangulito tienen que recordarlo, ¿sí? Ese triangulito tendrían que recordarlo. ¿Ya? ¿Por qué? Mira, en este caso tienes 3b y aquí sería 5 más 4, 9. 3 y 9. Relación iría de 1 a 3, ¿ves? De 1 a 3. Acuérdate, ese triangulito es el de 37, no es 37 grados, por si acaso, es 37 medios, claro, así es, muy bien, Quiroz. 37 medios, ¿no? Esa es la forma. Entonces, con ello ya te estoy diciendo la respuesta, ¿no? Ya te estoy diciendo la respuesta. El ángulo teta, porque ese es justamente BC, él va a ser 37 medios. Ya está, ¿bien? Ahí pueden observar. Ahí está, ¿ves? 37 medios. Observando el triángulo C, BCP, ¿no? Acá, BCP, este triangulito. 3B, 9B. 3B, 9B es de 1 a 3. Que es justamente lo que mencioné aquí, ¿no? De 1 a 3. Recuerda que también había de 53 medios, ¿cierto? El de 53 medios era de 1 a 2, ¿no? No te olvides, 53 medios era de 1 a 2. En este caso es de 1 a 3, ¿no? Eso vamos a tener en cuenta. Muy bien, a ver, pregunta 7. En la pregunta 7, ahí vemos el gráfico, ya está el gráfico, acá está un poco más grande para que se pueda ver mejor. Datos, rectángulo, ojo, rectángulo, ¿ah? Ten cuidado, rectángulo, así que no vayas a cometer el error de ponerle 45, eso no se sabe, ¿ya? Eso no se sabe, solamente es un rectángulo. Y nos dicen que PD vale 6. Bien, vamos a colocar los datos y la pregunta es LC, ¿sí? De L hasta C. Y a ver, datos, ahí están. 3, AL, 6, PD, LC, pregunta, ¿sí? LC es pregunta, ahí está la pregunta. A ver, como es un rectángulo y esta es la diagonal donde está mi dato y la pregunta, vamos a aprovechar en trazar la otra diagonal. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Profe, ¿por qué le he puesto estos dos puntitos rojos? Porque recuerda que en un rectángulo la diagonal se divide en partes iguales. Este puntito es la mitad de esta diagonal. Y obviamente también la mitad de la otra diagonal, pues, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Este puntito R, ¿ya? Ahí está el puntito R, para que lo recuerden. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mira, mira. Aquí es un poco, este problema si ya no es tan sencillo. Vamos a tener un poco de criterio para esto. Este 6 que está aquí, lo voy a dibujar por acá afuera. Mira, 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 mira. ¿Cuál es la intención aquí? Recordar esta propiedad que ya se ha trabajado anteriormente. ¿Qué propiedad se ha trabajado anteriormente? Esta de acá. Si tú tienes un triángulo y tú tienes un punto en la mitad, por ejemplo, este puntito está en la mitad, y si por este punto trazas una línea paralela a este lado de abajo, entonces él es como 1 y él es como 2, de 1 a 2. Y obviamente estos dos son iguales también. Pero, ojo, son paralelas. ¿Qué significa? Que este angulito es igual con este angulito de acá. ¿Sí? Ahí está. Esto de aquí se va a usar aquí. ¿Dónde, profe? Mira, ¿dónde? Acá, mira. En esta parte. Ya tengo aquí esta línea, el punto en la mitad. Voy a formar ese triángulo jalando o alargando este ladito hacia abajo y de tal modo que esa línea de afuera sea paralela con esta línea LR. ¿Ya? Así. Ahí está. Mira, he jalado un poquito más y ahora cerramos esto. Ahí está. Pero esa línea que está aquí no es cualquiera, es una línea paralela, repito, paralela. ¿Qué significa? Que este angulito tiene que ser igual a ese angulito. Ahí está, ¿ves? Teta, teta. Con eso, ¿qué se observa? Un isósceles. Entonces, este 6 viene hacia acá. ¿Sí? Viene hacia aquí. Pero si esta línea vale 6, utilizamos esta propiedad de aquí. De 1 a 2. De 1 a 2. Si este 6
ese debe ser la mitad. ¿Cuánto sería su mitad? Muy bien, Quiroz, correcto. 3, él vale 3. De 1 a 2. Si él es 6, él vale 3. Ah, ya. A ver, si ya se dieron cuenta, ya pueden darme la respuesta. Muy bien, Huaraca, salía 3. Ya me pueden dar la respuesta. ¿Por qué, profe? ¿Te acuerdas que dije del puntito R? Te dije que el puntito R era su mitad, ¿cierto? Ajá, muy bien, Rojas, muy bien. Así es, Malásquez. Excelente, muy bien. Ojo, X no vale 6, X no vale 6. Esta partecita vale 6. Claro, 9, correcto, muy bien, correcto, es 9. Él vale 6, entonces él también vale 6. Entonces ahí tendrías 6. Pero como tú quieres X, sería 6 más 3. Entonces la respuesta en este caso sería 9, ¿no? Como muy bien, Vicente, muy bien, 9 sale, muy bien, Ramos, así es, muy bien, Córdoba. Entonces miren, esa es la solución de la preguntita, ¿ya? Esa es la forma como se resuelve. Ya sabes, ya sabes que ese material va a ser subido al Classroom, ya eso ya lo dijimos la semana pasada. A ver, esta preguntita interesante también, dice, se tiene un plano, en este plano acá hay un cuadrado, y eso lo voy a dibujar acá otra vez, obviamente. Este va a ser, dice, una tubería, y este va a ser otra tubería, ¿sí? Y acá va a haber un pequeño cuadrado también. Bien, todo esto que está aquí, dibujado para que se note mejor, ahí está. El cuadrado ABCD, ahí está. El cuadradito DGFH, ahí está. DFG, ahí está. Y el H también el punto de corte de las dos líneas o tuberías, ¿no? Esta es la pregunta. Esta es la pregunta, ¿sí? Esa es nuestra preguntita. Ahí están los valores, 9 y 6. En realidad no necesitamos saber cuánto mide, pero en todo caso ahí está. Al final, la verdad que no se necesita cuánto mide. Lo que sí se necesita es resaltar los lados que se repiten. Eso sí, eso es por parte del cuadrado, ¿sí? Y este es por parte del cuadrado pequeño, los puntitos de color verde. Eso sí necesitamos resaltarlo bien y tener en cuenta. Ahora me necesito apoyar en algunas variables con los ángulos, como por ejemplo este angulito de acá. Le pongo teta, ¿sí? Y ese angulito de aquí va a ser teta. Ahora algunos dirán, profe, pero ¿por qué o cómo sale en este caso el valor de teta, ¿no? ¿Cuál es la manera como ha obtenido ese valor de teta? Bien, fácil. Vamos a retroceder para que te ubiques. Mira, quiero que mires este triangulito rectángulo de aquí, este de acá. Tiene línea rojita, 90 graditos y puntito verde. Escúchame, 90 grados, perdón, línea rojita aquí, vertical, 90 graditos, puntito verde. Triángulo rectángulo. Ahora mira este triángulo rectángulo echado, mira. Línea rojita, 90 graditos, puntito verde aquí. Esta partecita nomás. Entonces son congruentes, ¿sí o no? Lado, línea roja, 90, puntito verde. Y el otro, el que estaba acá, lado, línea roja, 90 grados, puntito verde. ¿Te das cuenta? Lado, ángulo, lado, y el anterior, lado, ángulo, lado. Al frente del puntito verde, 90 grados. O perdón, teta. Al frente del puntito verde, teta. Entonces aquí, al frente de este puntito verde, ¿quién debe estar? Teta. Por eso que ahí debe ir teta, ¿ves? Así. Listo, prácticamente con eso se termina el problema. Porque ahora lo único que voy a hacer es darle una variable más, por ejemplo, que sea alfa. Y voy a decir esto, mira, ve. Teta más alfa debe ser 90 graditos. Repito, teta más alfa, 90 graditos. Si teta más alfa es 90 graditos, entonces mira el triangulito que está aquí. El AHE, ese triangulito, ¿ves? Aquí tienes alfa y aquí tienes a teta. Teta y alfa, 90. Entonces, conclusión, el X debe ser 90 también, pues, ¿no? ¿Listo? Y así nomás es sencillito. El problema es que los triángulos estaban cruzados, ¿no? Se cruzan ahí los triángulos. Por eso es que parece que fuese un poco más difícil de lo que es, ¿no? Bien, esa sería la solución de esa pregunta. A ver, la otra pregunta que estaba era esta de acá. Este problema en realidad no es nada complicado, solamente un poco de detalles nada más. Empezar resaltando el 90 graditos. La pregunta es la que está de forma vertical.
Este también es dato del problema. Estas son las marcas que son datos también del problema. Eso es lo que nos dice aquí, dato del problema. Y obviamente voy completando, ¿no? 45 grados. Mira, estoy trazando la altura. Isósceles, obviamente. Partes igualitas, ¿sí? Partes iguales. Le coloco aquí una variable teta. Por aquí voy a colocar teta, pero para ello voy a alargar esta línea hacia arriba, ¿sí? Alargamos esa línea y formamos un triángulo rectángulo, ¿ya? Donde estos dos son igualitos, por ser un cuadrado, ¿recuerdas? Es un cuadradito. Y aquí estos angulitos se marcan iguales. Profe, ¿por qué se marcan iguales? Porque aquí teta 90, marquita. Teta 90, marquita, ¿ves? Por eso. ¿Hay congruencia? Correcto, hay congruencia. Entonces aquí, este n de aquí, recuerda que es 45, si a teta se le opone n, aquí a teta debe haber n, ¿sí o no? ¿Sí? Ahí está. ¿Qué más? Mira, le voy a poner una letra b, b más n, aquí también debe haber b más n. Ahí está, ¿ves? B más n. Pero, se observa que el 5 es 2n más b. Entonces aquí, mira, justo el x, mira el x acá y mira la línea de aquí. N más n, 2n. ¿Más quién? Más b. Y aquí que había 2n más b. ¿Cuánto es eso? 5. Claro, muy bien. Así es, Vicente, sale 5. Correcto. ¿Ves? Así nada más es. ¿Ya? Esa sería la forma. Como ven, no es muy complicado que digamos, solamente hay algunos detalles que tendríamos que en todo caso que recordarlo ahí, básicamente, ¿sí? Esa sería la solución de esta pregunta, ¿ya? Bien, muchachos, esa sería entonces la solución. Recuerda que esto se le va a enviar a su correo, o perdón, a su Classroom, ¿sí? Se lo va a enviar a su Classroom, ¿ya? Bien, muchachos. Bueno, ahí nos vamos a quedar, Más bien, ¿hay algún